y oremos al Señor. Yo aquí distraído con... Ay, Señor, y el reloj aquí delante. Oremos, pidámosle al Señor que nos bendiga en esta tarde, que el estudio sea de bendición para nuestras vidas. Padre del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno para con nosotros y por eso nos has dejado una palabra que podemos meditar, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos bendigas en esta tarde. Trae a los hermanos que han de venir y enséñanos a través de tu palabra. Permítenos agradarte en todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ustedes saben que el Señor quiere que le conozcamos. Amén. De conocerme, dice, no se alabe el sabio en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. ¿Okay? Así que para eso venimos cada jueves aquí, para conocer más del Señor, de su voluntad para nuestra vida. Así que alabemos al Señor y después estudiemos juntos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Sí, Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Por eso, Señor, te agradecemos de todo corazón que nos hayas amado, mucho más de lo que merecíamos, Padre. Gracias. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, pues solo tú la mereces, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Como saben, estamos estudiando el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, y hoy nos corresponde meditar en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hebreos 4, versículos del 12 al 13. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gloria a Dios. Este es un pasaje relativamente breve, pequeño, pero está lleno de contenido que debemos meditar a fin de entender y aprender de él. Así que vamos paso a paso como siempre. Porque la palabra de Dios es vida, es viva. ¿Perdón? Viva. Y esto significa que no es una palabra inútil, no es una palabra muerta, es una palabra viva. Muchos han pretendido destruirla, ¿verdad? A lo largo de los siglos la han quemado, la han prohibido, han tratado de alguna manera de evitar
que la palabra de Dios siguiera estando ahí al servicio de todos, pero ella sigue estando más viva que nunca. A pesar de todos los intentos del ser humano, algunos incluso emperadores quisieron acabar con las Sagradas Escrituras y no pudieron. Nosotros observamos que conforme el mundo avanza en su caminar diario, cada vez tenemos más evidencia de que la palabra de Dios sigue estando viva. Vamos viendo cómo se están cumpliendo fielmente todas las cosas que en ella están escritas, la mayor parte de las cuales ya se han cumplido. Y quedan muy pocas por cumplirse, y algunas se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Cosas que Dios anunció por medio de las Sagradas Escrituras. Una palabra muerta es una palabra que ya no sirve, que quedó obsoleta, que quedó, pues eso, inservible, ¿no? Y en la historia tenemos muchísimos ejemplos de palabras muertas, de mensajes que quedaron obsoletos, que ya no sirven. Han quedado muertas y enterradas, por ejemplo. Cosas que en su día se creyeron fielmente, como una verdad absoluta, y que hoy en día cubrimos con un velo de vergüenza para no reconocer nuestros muchísimos errores. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la teoría de los humores. Sobre todo en la Edad Media, hubo un tiempo en que se pensaba que la salud dependía del equilibrio de 4 humores, 4 líquidos del cuerpo humano: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Tratamientos como las sangrías se usaban para equilibrar al paciente. Cuando alguien decía que, pues es que tiene mal humor, malos humores, había que sangrarlo y le sacaban sangre, y ahí algunos casi nos mataban con la sangría, y los malos humores seguían estando. Hoy en día sabemos que aquello que entonces se creía firmemente como ciencia, era considerada la ciencia de entonces. Hoy haría sonrojar al más fanático de aquel tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que cuando el tomate llegó a Europa, muchos pensaban que eran venenosos. No querían comer el tomate, porque decían que causaba infinidad de enfermedades. Afirmaciones que hoy en día ya nadie cree, pero que en su momento se creían como ciencia. Hoy sabemos que aportan una enorme combinación de vitaminas, minerales, antioxidantes, que lo convierte en un alimento clave para la salud y forma parte de lo que llamamos la dieta mediterránea. También hubo un tiempo en el que se creía que el cerebro no servía para nada, que era puro relleno. Seguramente aquellos que afirmaban esas cosas no tenían cerebro, ¿no? Pero se pensaba que era el corazón, era el centro del pensamiento, el corazón. Y que el cerebro solo era relleno. Hoy no hay médico que crea eso, ¿verdad? También se pensó durante siglos, no hablo de un día ni 2, siglos, que la masturbación producía ceguera. Y hasta hace muy poco tiempo se ha seguido diciendo así y creyendo así. Hoy sabemos que todo aquello era fruto de una moralina religiosa y de la pseudociencia, pero que sabemos que no es verdad que produzca ceguera, aunque tampoco es recomendable la práctica continuada, ¿verdad?
Las mujeres no podían estudiar porque se les secaba el útero. Esto eran cosas que se creían. Que la mujer que estudiaba finalmente no daría a luz, porque el útero se secaba cuando una mujer estudiaba. Solo los hombres podían estudiar. Claro que eso se ha creído hasta el siglo pasado, hasta a principios del siglo pasado, para justificar que la mujer no accediera a la educación. La mujer no podía participar de votaciones, ni podía participar, ni emanciparse, porque no era capaz. La mujer tenía que depender para todo del hombre. Y estas cosas se creían firmemente. Hoy en día, gracias a Dios, sabemos que hoy son palabras muertas, que no sirven para nada. Los espejos se pensaba que atrapaban el alma. Por eso en las casas, cuando alguien moría, se cubrían los espejos, para que el alma del difunto no quedara atrapado en el espejo. Repito, esto todavía en ciertos pueblos se sigue creyendo. Pero sabemos que no es así. Son palabras muertas. Estas y muchísimas otras cosas que se creían como incuestionables, hoy se sabe que no eran verdad. Aunque ahora nos parezcan ridículas, porque en realidad tienen algo de ridículo, ¿verdad? Para nosotros hoy. Pero en su época eran verdades absolutas que todo el mundo creía. Sin embargo, tenemos una palabra aquí, mucho más antigua que todas estas que he anunciado, que he puesto, y sin embargo, todas las cosas que están aquí son verdad. Y sigue siendo una palabra viva. Los consejos que encontramos en las Sagradas Escrituras siguen sirviendo hoy. La palabra de Dios sigue cambiando vidas, transformando hogares, beneficiando al ser humano de 1000 formas diferentes. Como dijera el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. De modo que la palabra de Dios, a pesar de que el hombre ha querido acabar con ella una y otra vez, la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue estando viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto quiere decir que sigue siendo útil, sigue sirviendo. El apóstol Pablo hablará de esto cuando escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no solo es inspirada por Dios, sino útil. Y este pasaje del apóstol recuerda a Timoteo que la palabra tiene un objetivo formativo: enseñar, corregir, restaurar, capacitar, para que el ser humano pueda acomodarse de tal modo que pueda ser alguien que honre a Dios. Así que Pablo nos invita a ver la Biblia no como un libro antiguo, lleno de palabras muertas, sino como un libro siempre actual, lleno de palabra de vida, palabra viva, una guía que sigue siendo eficaz hoy para modelar el carácter del que la lee y la estudia y la tiene en cuenta. La inspiración divina no significa solo que Dios habló en el pasado, sino que a lo largo de los siglos ha seguido y sigue hablando hoy a través de las mismas palabras. Dios no tiene que decir una cosa y después corregirse porque se equivocó. Dios nunca se equivocó. Todo lo que Dios dice es verdad. Aunque los hombres durante siglos no han querido creer la palabra de Dios,
finalmente no tienen más remedio que reconocer que la palabra de Dios es verdad. Cuando nos corrige, lo que hace es enderezarnos. Cuando nos instruye, nos fortalece. El objetivo final no es solo acumular conocimiento, sino ser personas equipadas para el bien, para lo correcto, capaces de actuar con sabiduría y con bondad en cada una de las situaciones que nos encontramos a lo largo de la vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿queremos nosotros estar enteramente preparados para toda buena obra? ¿Sí o no? Bueno, al menos los que venís los jueves al estudio, mostráis un cierto interés en la palabra de Dios, y eso es de honrar. Desgraciadamente hay muchos creyentes para los que parece que estudiar la palabra de Dios no sea importante. Allá ellos se pierden la bendición de estar preparados para toda buena obra. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es el manual que sigue siendo vivo y eficaz. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios moldee tu vida, tu carácter, tu manera de pensar o tu conducta? Porque hay quienes están dispuestos a recibirla y hay quienes no están dispuestos a recibirla. Y hay quienes la reciben pero no la tienen en cuenta, y hay quienes la reciben y sí que la tienen en cuenta. Y hay algunos que no la reciben porque no quieren que la palabra de Dios les moldee, les cambie. Prefieren seguir siendo como son. Yo soy como soy. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Lo triste es oírla en labios de un creyente. Yo soy como soy. Yo no puedo cambiar. Bueno, pues sí. Justamente lo que la palabra de Dios nos dice es que el que está en Cristo, nueva criatura es, y cambia. Y si no cambia, es que no está en Cristo. Y no es una nueva criatura, ¿verdad? Por eso, algunos grupos han querido incluso cambiar la verdad que contiene las Sagradas Escrituras para justificar sus malas acciones. Así, hoy en día te encuentras Biblias a la carta, Biblias modificadas para que no condene el pecado. Por ejemplo, la Biblia del arco iris, que justifica la homosexualidad, que no la condena. Pero eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y dice que los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. Eso es palabra de Dios. ¿Okay? Pero como el ser humano no quiere que la palabra de Dios le cambie, tratan ellos de cambiar la palabra de Dios. Por mucho que lo intenten, jamás van a lograr destruir la verdad que está contenida en las Sagradas Escrituras. Como digo, la palabra de Dios es un manual de vida. No hallarás mejor manual que este. La gente se gasta un montón de dinero comprando libros de autoayuda. Libros que no pueden solucionar sus problemas personales. Libros que te dicen lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres leer. La palabra de Dios no te dice lo que tú quieras leer, te dice lo que tú necesitas leer. Y hay una gran diferencia. Y es curioso que muchos de los que se gastan un montón de dinero en libros de autoayuda tienen una Biblia en su casa, pero no la leen. Leen a Pablo Coelho, a Edgar Ethan, a muchos que escriben, a Oswald, a Maxwell,
a muchos autores que escriben libros de autoayuda, pero no leen a Jesús, a Pablo, a Juan, a Salomón, que son gente mucho más sabia e inteligente, ¿verdad? Porque fueron inspirados por Dios. La Biblia no solo nos habla del cielo y del infierno, lo he dicho muchas veces, nos habla de lo que necesitamos saber para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente busca la felicidad sin querer entender que el secreto de la felicidad está en las palabras de Jesús. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurado el que... La palabra bienaventurado significa feliz, contento, dichoso. En nuestra página web tienen las bienaventuranzas. Entras en la página web, te pones en el buscador, escribe bienaventuranza y ahí te aparecen todas. Es un manual de cómo ser feliz. El pasaje continúa diciendo que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un pasaje que describe cómo es la palabra de Dios, el poder que se esconde en esta palabra, no como un arma que hiere, sino como una verdad que atraviesa lo más íntimo, lo más profundo del ser humano. No se trata de violencia, aunque se le llame espada. Se trata de claridad, de luz, de entendimiento. Porque la palabra de Dios mata las excusas, no desenmascara, corta las autojustificaciones del ser humano. Llega donde nadie más puede llegar. A las verdades, a las verdaderas motivaciones del corazón del ser humano, a lo que pensamos en silencio, a lo que intentamos ocultarnos incluso a nosotros mismos. Los libros de autoayuda de los que hablaba antes, como la psicología moderna, humanista, solo consuelan brevemente. Te mienten echando la responsabilidad de tus errores, la responsabilidad de tus errores, sobre las circunstancias, o peor aún, sobre los demás. Pero no te deja ver tu propia responsabilidad. En cambio, la palabra de Dios, que es verdad, y la verdad no solo consuela, sino que, porque no se queda en la superficie, sino que profundiza hasta penetrar en lo profundo de nuestro ser, y allí nos confronta con nosotros mismos. Discierne entre lo que aparentamos y lo que somos. Por eso muchos no la quieren leer, porque hace diferencia entre lo que decimos y hacemos, entre la intención y la acción, entre el deseo y la voluntad. Y esa confrontación, aunque nos duela, es precisamente la que nos permite crecer, madurar, sanar, reorientar nuestra vida hacia un fin mejor. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ustedes lo saben, ¿no? Que todos nosotros vivimos desnudos delante de Dios, ¿no? A los ojos de Dios. Porque el texto es claro. Nosotros somos creados y vivimos en la presencia de Dios, seamos conscientes o no. Dios sabe todo, de todos. Lo bueno y lo malo. Y esto no es una amenaza.
Es una verdad que no tendría por qué ser intimidante, sino más bien liberadora. Saber que Dios no se deja engañar por las apariencias debe ayudarnos a liberarnos de las apariencias. Debe ayudarnos a quitarnos las máscaras las máscaras que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Nuestros discursos no van a impresionar a Dios. Él conoce todas las cosas mejor que nadie. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Mejor que la madre que nos parió. Dios nos conoce mejor que nadie. Él sabe cuáles son nuestras intenciones, nuestros miedos, cuáles nuestras contradicciones, cuáles nuestras heridas y también cuáles nuestros deseos. De modo que no tenemos que fingir delante de Él. Podemos dejar de actuar, de manifestarnos empezar a manifestarnos como lo que realmente somos. Hablar con Dios con sinceridad. ¿Qué necesidad tenemos de esconder nada a Dios cuando es imposible hacerlo? El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Lo dice el rey David, y yo lo respaldo. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde no huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no esconden de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Ante un conocimiento como este, mucha gente piensa que Dios solo está pendiente de ver tu pecado para castigarte, cuando en realidad lo que Dios quiere es perdonarte y darte salvación. Cuando Dios te ve caído, Él no te juzga, no te pisotea. Él te tiende la mano para levantarte. Para ponerte sobre tus pies, para que estés más firme. Su mirada no destruye, aunque podría hacerlo. Lo que hace Dios en nuestra vida es transformarnos para mejor, no para peor. Así que tengamos en cuenta el contexto de este pasaje, que es el reposo. Nos venía hablando del reposo, del cual la pastora Katia nos habló la semana pasada. La transparencia ante Dios no produce ansiedad, sino descanso, porque nos da conciencia de que no tenemos nada que ocultar. Dios lo sabe todo. No tenemos que sostener una falsa imagen de nosotros mismos. Ya no tenemos que vivir con el miedo a ser descubiertos. Siempre hemos estado descubiertos a los ojos de Dios. Porque Dios lo sabe todo. Y aún así lo que hace es llamarnos al arrepentimiento, invitarnos a entrar en su reposo. Así que el texto termina recordándonos que no hay nada que permanezca oculto a los ojos de Dios. Porque tendremos que rendir cuenta, todos nosotros. Pero veamos esta verdad, repito, no como una amenaza para intimidarnos o infundirnos, no, sino como una invitación a vivir
con conciencia, con sentido, con propósito, sabiendo quiénes somos y a dónde vamos. Así que, queridos hermanos, Dios quiere animarte a vivir honestamente, sin careta, sin máscaras. Que aprendas a tomar decisiones más sabias, pensando en las consecuencias, porque nada es insignificante, y mucho menos aquello que está relacionado con nuestra eternidad. En resumen, deja que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu corazón y haga aquello que quiere Dios hacer. Permite que la palabra de Dios te moldee, te transforme, te cambie. Haga que tu vida sea más conforme a la voluntad de Dios. Entiende que Dios te conoce perfectamente, mejor que tú mismo, que no necesitas seguir escondiéndote. Su mirada no es condenatoria, es perdonadora, es consoladora, es sanadora. Vivir a la luz de esta verdad te librará de engañarte a ti mismo, porque a Dios no le podemos engañar. Vivir una falsa religiosidad no sirve ante los ojos de Dios, sino para condenarte. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a entender todo esto y a tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Porque es así como podemos entrar en el reposo de Dios, despojándonos de todo peso, pecado, de careta, de falsedad, de hipocresía. Despojémonos de todo eso. Seamos conscientes de que a los ojos de Dios estamos desnudos delante de Él. Desnudos, Él lo sabe todo. Aprendamos a vivir con la libertad con que Cristo nos hace libres, para no volver a la esclavitud de una religión vana, hueca, vacía, que no sirve para nada. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas allí? ¿No? Pues entonces oremos al Señor. Démosle gracias por dejarnos una palabra que podemos meditar y pidámosle que nos ayude a recordarla, a tenerla en cuenta, para que podamos practicarla. Oremos. ¿Quién quiere orar? Te doy gracias por tu palabra, por lo dejado para que nosotros podamos meditar en ella y ser la brújula también en nuestra mente. Yo quiero rogar que tú nos ayudes por esa hambre y ese deseo, ese anhelo de conocer la madre, de dedicarnos a practicarnos, a comer de ella cada día, Señor, y que pueda ser de beneficio no solo para nosotros, sino también para aquellas personas que nos rodean. A seguir siendo nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por la posesión de tus manos, del pastor para enseñarnos. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos.